Buenas tardes, profesora. Hoy día a mi grupo les ha tocado exponer qué torque debemos darse a los tornillos. Eh, en tiempos pasados el torque requerido a los tornillos no se debe dar la importancia que hoy en día se les da, puesto que en el pasado no era muy necesario. Sin embargo, hoy día con el paso de los tiempos y la industria, esto es muy necesario, puesto le puede traer graves consecuencias monetarias a la empresa o incluso traer accidentes en el trabajo, costando vidas. ¿Cómo saber el torque de aplicar cuando hacemos esta acción preventiva? Tenemos que conocer la fuerza a aplicar y la herramienta adecuada para ser precisos aplicado esta fuerza de manera tal que es suficiente para que el tornillo no se afloje sin ser excesiva como para que el metal de la junta o el elemento de la unión se rompa por fractura o se fracture. Para conocer el torque por tipo de tornillo existen normas y guías del material y la aplicación. Asimismo, los fabricantes suelen indicar esta información en sus recomendaciones de mantenimiento. La norma ANSI, por ejemplo, ASME de B18, nos proporciona los requerimientos de dimensiones y estructurales para la tuerca de tipo de torque. La norma ANSI B71 establece que el torque aplicado no debe exceder de los 20 pies libras o 27,12 joules. La norma ANSI CST 29 determina que la norma torque para el cable de unión, el cual debe apretar hasta penetrar los 25 más menos 1% del diámetro exterior del cable. Esos son algunos ejemplos. Ahora, a la hora de usar una tabla de torque se debe tener en cuenta toda esta información y ser cauteloso en esta utilización de acuerdo a la aplicación, en particular el tornillo. Para el uso correcto de las tablas de torque tenemos que manejar la siguiente información. Es un error muy común entre el personal de mantenimiento ajustar el torque a valores par de apriete mostrados en las tablas para el ajuste de los tornillos, no tomada en cuenta la incertidumbre del instrumento de apriete, ni las condiciones físicas que se encuentra el tornillo, el agujero y el alojamiento del mismo, sin la rosca fina o normal, si lleva arandela o etc. Una de las cosas que se tiene que tener en cuenta a la hora de hacer el torque o incluso para los ajustes, tiene que tomar en cuenta la temperatura de servicio del torque, coeficiente de roce, tipo de tornillo rosca y material del tornillo, diámetro de rosca del tornillo, incertidumbre del taquímetro y determinar el valor promedio del torque. Torquímetro. El torquímetro es una herramienta que se utiliza para aplicar un torque determinado a determinadas piezas, como hacer tornillos, tuercas, etc. La característica principal de esta herramienta es su capacidad de aplicar una tensión específica con alta precisión. Es por esto que son muy utilizados en lugares donde un torque preciso es crítico, como ser motores de combustión, equipos que manejan altas precisiones, tuberías, entre otros. ¿Para qué sirve un torquímetro? El torquímetro sirve en caso que se tenga que dar un apriete adecuado, según un torque especificado para esa pieza. Existen piezas en las que es importante que tenga un torque en función de las especificaciones dadas por el fabricante, ya que si, por ejemplo, pasamos de torque, la pieza se puede desbalancear, quebrar, fisurar o puede dañar otra pieza cercana. ¿Cómo usar un torquímetro? A continuación detallaremos los pasos a seguir para utilizar de manera correcta un torquímetro analógico y de aguja. En primer lugar, se debe conocer el torque que se le debe dar a la pieza. Generalmente, este dato viene en las especificaciones del fabricante. Ajustar la pieza hasta el llegue. Luego colocar el torquímetro analógico en la pieza. Mover el torquímetro apretando la pieza hasta que en la escala veamos que la aguja llega hasta el valor deseado. En ese caso ya estaría aplicado el torque. Ahora, en esta ocasión hemos usado, mi grupo y yo hemos encontrado una aplicación que se llama Guía Torsion de Ariel, que nos facilita muchas las cosas porque nos facilita tanto las tablas como también nos da ejemplos más que todo, así como en este ejemplo que nos dan un esquema, en este GA, en otros muchos otros ejemplos. Y nos ayuda también con la posición o qué tipo de tornillo tenemos que usar, en cilindro. Y, y por ejemplo aquí, bueno, lo que hemos elegido la opción es válvula de alivio automático. Que es en Ariel, designación Ariel, en la herramienta de un medio de pulgada, 75 libras pies o 8.5 newtons metros o joules en todo caso, que nos indica
indica el tamaño de la llave, la válvula de alivio automático y para girar en el colector una vez que apriete, ver el plano de montaje. Y se mira claro que el plano de montaje. En esta aplicación nos ayuda, nos da más que todo también las tablas con las que debemos trabajar en las normativas. Y por último hemos usado una bibliografía. Y por último aquí está la bibliografía de las páginas que... por